¿El qué? Contrariado al final, digo, ¿no? Bueno, no, contento porque creo que el Extremadura a partir del 0-2 ha apretado el acelerador y hay una diferencia abismal entre equipos, ¿no? Nosotros hemos estado bien plantados, hemos aprovechado nuestras dos únicas ocasiones o nuestros dos únicos tiros a puerta con claridad, han sido goles, y a partir de ahí el Extremadura apretado, espoleado por el público, sobre todo la afición impresionante, muy bien, muy bien, muy bien. Y creo que le han dado alas y han conseguido darle la vuelta al marcador con una solvencia tremenda. Yo les felicito al esfuerzo que han hecho los jugadores porque con el 0-2 le veía las caras y decía, joder, estoy ganando 0-2 en el Francisco de la Era, un Extremadura que tiene que estar arriba, y veía jugadores con experiencia de gol o de Jorge Zafra que estaban hundidos, ¿no? Y han conseguido darle la vuelta al marcador, quitarse el sombrero y felicitarle. Y sobre todo felicitar a mis jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo. Clave quizás ese gol de gol, ¿no? Fue muy pronto, ¿no? Sí, a lo mejor, bueno, cuando nos ponemos incluso el 2-2 también, pues marca ahí un impasse en el que nos conseguimos asentar otra vez e incluso tenemos alguna contra con peligro sin finalización, pero no hay claridad y empujan y a lo mejor nosotros, pues también a raíz de la expulsión de Ale, te quedas con 10 jugadores y viene ya el 3-2 y el 4-2, ¿no? Yo la verdad que el gol que ha sido ese dudoso de ha entrado o no ha entrado, pues le he preguntado a Línea, he estado hablando con él ahora y me ha dicho que ha entrado medio metro, y digo, pues fenómeno, si tú lo has visto, es el que tienes que verlo, y a partir de ahí pues se ha acabado el partido, ¿no? Yo creo que el 2-2 hemos intentado mantenerlo y esperar nuestra oportunidad, pero el Extremadura ha sido en todas las líneas, a partir del 0-2, cuando he recibido el palo del 0-2, ha sido superior a nosotros.